Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Con esta ola de calor que tenemos, estar en esta sala a unos 18-19 grados creo que es una bendición, así que vamos a estar todo el tiempo posible en ella. Hoy tenemos aquí, incluso más allá de las 8, que es el horario de cierre del museo, así que podemos estar tranquilamente hablando de lo que hemos venido a hablar. De Marina Abramovic, de su trayectoria, de la importancia que ha tenido Marina para el arte internacional y luego de la exposición que ahora mismo tenemos en la planta -1 de la ampliación procedente de la colección de la Fundación María Cristina Massaveu Peterson. En la mesa estamos dos personas, ninguno somos ni Marina Abramovic ni Ulay, pero al menos en lo que a mí me corresponde trataré de hablar de ellos dos. Pero antes de comenzar la conferencia en este sentido, esa conferencia que hemos dado en titular Marina Abramovic, la vida como arte, voy a dar la palabra unos breves minutos a María Soto, que es conservadora de la Fundación María Cristina Massaveu Peterson, para que nos hable un poquito de la importancia de esta fundación, del ADN, de sus principios y objetivos, de la esencia de su colección. Y una vez que ella acabe, pues ya empezaremos con nuestra conferencia sobre Marina y muchas cosas más. Así que, María, no Marina, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. No sé, se oye, ¿verdad? Ahora ya. Pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos por venir, sobre todo en esta tórrida tarde de verano, ¿no? Y muchas gracias también. Antes de empezar a hablar muy brevemente, como decía Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, por acoger de nuevo y por colaborar, en este caso, en esta exposición con fondos de la Fundación María Cristina Massaveu Peterson y que se dedica a Marina Abramovic en concreto, ¿no? Muchas gracias también por realizar esta conferencia, todas las actividades didácticas que van a ir realizando a lo largo del verano el museo en torno a esta exposición y a otras muchas actividades que tienen programadas. Como muy bien comentaba Alfonso, quería empezar esta conferencia presentando un poquito a la Fundación María Cristina Massaveu Peterson y la colección de la Fundación, que quizás les suene, pero no conozcan en mucho detalle, ¿no? Seguro que saben, de cualquier modo, que la Fundación María Cristina Massaveu Peterson es una fundación cultural, privada, sin ánimo de lucro y de interés general, que fue creada en 2006 por María Cristina Massaveu Peterson, que aparece aquí representada en esta obra del estudio portugués de Pedrita, creada con azulejos, y que nace en 2006, como decía, con la vocación de impulsar, desde la tradición de mecenazgo de la Casa Massaveu, de la familia Massaveu, la cultura, la información y la investigación científica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y desde esa creación en 2006, pues la Fundación viene desarrollando distintas actividades, distintas iniciativas en diferentes ámbitos, sobre todo desarrolla una amplia labor de mecenazgo y desarrolla también una intensa actividad a través de sus publicaciones, a través de sus exposiciones, de sus publicaciones, de sus actividades formativas y de proyectos de investigación que fomenta y patrocina, ¿no? Pero también a través de su propia colección de arte y de la gestión que realizamos desde 2013 de la colección Massaveu, que es otra colección diferente a la colección de la Fundación. Para centrarme muy rápidamente en esa colección de la Fundación, pues solo quería comentarles que si quieren saber algo más sobre la Fundación, sobre nuestra sede en Madrid, sobre todas las actividades, que pueden recurrir a nuestra página web donde tenemos muchísima información a su disposición. En cuanto a la propia colección de la Fundación María Cristina Massaveu, fue creada, arrancó un año después que la Fundación, en 2007, como fruto de la voluntad fundacional que había de apoyo y de mecenazgo a las artes y a la cultura en general. Y también un poco como continuación de la tradición coleccionista de la familia Massaveu y de la Casa Massaveu, particularmente ejemplificada a través de su fundadora, de María Cristina Massaveu Peterson, como no podía ser de otra manera. En la actualidad, esta colección está integrada por más de 500 piezas que abarcan desde los siglos XVI al siglo XXI, pero tienen que tener en cuenta que es una colección en constante crecimiento, en constante evolución
y que va creciendo paulatinamente, intensamente cada año. Es además una colección que estamos intentando dar a conocer a través de distintas iniciativas expositivas, didácticas y de divulgación. Y les traigo concretamente, en relación a esas actividades de divulgación, pues un pantallazo de nuestra página web, que vamos a ver si funciona bien, pero bueno, en la que pueden disponer de muchísima información sobre la propia colección. En nuestra página web hay una sección específica dedicada a la colección de la Fundación, donde hay un apartado dedicado a presentar los artistas representados en la propia colección y donde luego se va desgranando artista a artista, pues qué obras figuran en la Fundación, con un breve comentario y con los datos técnicos, perdón, y con los datos y con una reproducción de cada obra, ¿no? Como pueden estar viendo ahora mismo en la pantalla, ¿no? Un breve comentario simplemente a modo de presentación, de pequeña presentación. Este incremento de nuestras colecciones se realiza sobre todo a través de dos vías, fundamentalmente. Una son los proyectos de mecenazgo, que es una de nuestras señas de identidad, y otra es a través de una concentrada política de adquisiciones que se desarrolla sobre todo a través de tres vías principales, ¿no? Sería a través de las ferias de arte contemporáneo, sobre todo, de carácter nacional o de carácter internacional. También a través del comercio artístico, de las galerías de ámbito nacional y, sobre todo, también a través de una intensa participación en las subastas nacionales e internacionales. En este sentido, en esta línea, en relación a esas subastas internacionales que comento, me interesaría destacar especialmente una de las características que también definen a la colección de la Fundación, que es que nos orientamos especialmente a la recuperación del patrimonio histórico español para España, ¿no? A la recuperación a través de la adquisición en subastas internacionales de obras de artistas destacados de distintas épocas españoles que estaban en colecciones extranjeras, que no estaban localizados, que estaban en el exterior, ¿no? Y que ahora se recuperan a través de esa adquisición para el patrimonio artístico español. Esa es una de las características fundamentales de la colección de la Fundación y también lo es de la colección Massaveu, ¿no? Que es una de sus principales señas de identidad. Y otra característica que me interesaría especialmente resaltar es el carácter didáctico que suele tener la colección también, ¿no? Y de hecho, pues muchas de las adquisiciones que se van realizando tienen como fin último, tienen como objetivo último el ser mostradas al público en distintos proyectos expositivos, como el que hoy acoge el Museo de Bellas Artes de Asturias, o en distintos proyectos didácticos, ¿no? Siempre buscamos ese fin, como digo, expositivo, didáctico y, por tanto, la repercusión en la sociedad a nivel cultural. La colección, como les digo, es bastante amplia para ser relativamente joven, ¿no? Es una colección que tiene 16 años y está integrada, como les decía, por más de 500 piezas. Y un poco por simplificar, vamos a hacer un brevísimo recorrido por los 5 ejes que podríamos considerar fundamentales dentro de la colección de la Fundación. Ejes o bloques temáticos que no son estancos, sino que están interrelacionados entre sí, como irán ustedes viendo. El primer eje, el más importante que ya he comentado, es el de los fondos vinculados a nuestros propios proyectos de mecenazgo, ¿no? A nuestra labor de mecenazgo que ha nutrido a lo largo de estos años la colección de la Fundación María Cristina Massaveu con un notable volumen de obras, ¿no? Quizás dentro de esta labor de mecenazgo, pues lo que más conocido sea, y sobre todo en Asturias, sea la iniciativa Miradas de Asturias, que, como saben, es una iniciativa de largo recorrido que promueve la creación de un conjunto de obras inéditas sobre Asturias y sus gentes a partir de la visión personal de prestigiosos fotógrafos nacionales, todos ellos Premio Nacional de Fotografía, y de repercusión o de proyección internacional, ¿no? Hasta ahora se han hecho 5 ediciones de esta iniciativa de Miradas de Asturias, protagonizadas por Alberto García Lix, por José Manuel Ballester, de quien ven una de sus obras más impactantes tomada en la fábrica de Aboño del Grupo Massaveu, ¿no?
la recientemente fallecida Ukulele y Joan Fontcuberta y Chema Badoz, ¿no? Dos exposiciones, estas últimas, que además pudimos disfrutar en esta misma sede que hoy nos acoge en 2015 y 2016 respectivamente. Coincide también ahora mismo que una pequeña selección de obras de Miradas de Asturias, un poco más de una veintena de obras de esta serie, participan en un proyecto en el Centro Cultural de España en Washington hasta finales de este año 2022, ¿no? Con lo cual también podemos ver una proyección, esa proyección internacional a la que antes aludía. Quizás después de Miradas, o a la par que Miradas de Asturias, el otro proyecto más emblemático de mecenazgo de la Fundación es Julia, ¿no? Este proyecto de escultura pública realizado para el pedestal de la Plaza de Colón en Madrid, que se realizó en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y que permite disfrutar ahora mismo de esta pieza impresionante de Jaume Plensa en la Plaza de Colón madrileña y que se ha convertido en un icono, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Y por último, y dentro de este bloque del mecenazgo, me interesaría también destacar los proyectos específicos que se han venido realizando, que se están realizando en relación a los distintos centros de la Fundación, y en concreto destacaría dos bloques, ¿no? Los asociados a proyectos escultóricos en la sede de la Fundación en Madrid, que si no conocen les invito a ir a visitarla en cuanto puedan. Pueden ustedes disfrutar de otra pieza de Jaume Plensa, esta pieza Silencio, que está ubicada en uno de los patios más angostos del edificio de la Fundación, dominando totalmente ese espacio y llenándolo, ¿no? O también, dentro de esa categoría, entraría también la escultura altiva de Blanca Muñoz, que recibe al visitante en la entrada de la Fundación en Madrid, ¿no? Y también vinculados a la sede estaría otro bloque muy diferente de proyectos específicos, de proyectos de mecenazgo que se relacionan con el arte urbano, ¿no? Aquí destacaría, aunque hay más, especialmente dos: la intervención que realizó Juan Díaz Fáez, el obetense Juan Díaz Fáez, sobre los tubos de ventilación del espacio dedicado al arte urbano en la sede madrileña de la Fundación, o este otro que ven en pantalla, que es la intervención de la artista neoyorquina Queen Andrea en uno de los montacargas del edificio. Después de ese bloque dedicado al mecenazgo, otro pilar fundamental de la colección de la Fundación es la fotografía de los siglos XX y XXI, que es desde los orígenes de la colección una de las señas también de identidad de la misma. En nuestra colección están representados pues, artistas también de prestigio internacional, como Elena Almeida, Joao Penalba, Elger Esser, entre otros muchos. También fotógrafos de repercusión nacional o de ámbito nacional, como Cristina García Rodero, Daniel Canogar, además de los ya mencionados en la serie de Miradas de Asturias. Y para este caso, para este bloque, me interesaba especialmente mostrarles esta imagen, quizás menos conocida, de un artista joven que se llama Juan Baraja. Esta es una obra de la serie Aguas Libres, que ahora mismo tenemos prestada a una exposición que se dedica a este artista en la Fundación ICO de Madrid, ¿no? Que pueden disfrutar allí hasta el 11 de septiembre, si no recuerdo mal. Y también me interesaba traer a colación a este joven artista, a esta joven promesa, porque es otro de los ejes, es otra de las líneas fundamentales que venimos desarrollando dentro de la colección, ¿no? El apoyo a las jóvenes promesas, el apoyo a los jóvenes artistas, tanto a través de iniciativas en un primer momento propias, a través de becas, a través de proyectos específicos, como a través de la adquisición de obras en el comercio o en las ferias, ¿no? Este sería el caso, por ejemplo, de la asturiana Irma Álvarez Laviada, de quien les muestro esta pieza que acabamos de comprar muy recientemente en la Galería Luis Adelantado de Madrid, pero de quien también tenemos obra de los inicios de la colección de la Fundación, ¿no? Cuando todavía era un artista, vamos a decir, novel, entre comillas, ¿no? A partir de 2016 se inicia también un cuarto eje, un cuarto bloque temático, que sería el de las obras singulares del arte español desde la Edad Moderna, ¿no? Con especial hincapié en los siglos XIX y XX. En esta línea hemos adquirido desde esa fecha de 2016, ¿no? Pues obras de Federico de Madrazo, de Darío de Regoyos, de Pablo Gargallo, de Luis Fernández, por ejemplo, pero también de José Guerrero, de Esteban Vicente,
de Pablo Palazuelo, de Cristina Iglesias, entre otros muchos autores fundamentales dentro de la historia del arte español, ¿no? Y en relación a este bloque, a este eje, quería también destacar cómo la colección de la Fundación María Cristina Massaveu se viene consolidando también como un complemento de la colección Massaveu, ¿no? Que, como les decía antes, es una colección diferente a la de la colección de la propia Fundación, ¿no? La colección Massaveu, como sabrán, es una colección privada, es una de las colecciones privadas más importantes de España, con obra también desde la Edad Media hasta el siglo XXI, y es una colección cerrada en este caso, ¿no? Una colección que además es propiedad de Corporación Massaveu y que la Fundación María Cristina Massaveu Peterson solo gestiona desde 2013. Y dentro de ese ámbito de la gestión, lo que venimos desarrollando desde esa fecha es un mayor impulso hacia la difusión, conocimiento, estudio y, por tanto, valoración de la colección Massaveu. Y en esa línea, y con esas dos colecciones diferentes, como les digo, venimos, por un lado, exhibiendo obras de la colección Massaveu, como puede ser, quizás el ejemplo más paradigmático ahora mismo es el de la colección del siglo XIX que exponemos en nuestra sede de Madrid y que se complementa, que está formado por unas 130 obras, la exposición, de las cuales el grueso es de la colección Massaveu, pero se complementa con algunas obras de la colección de la Fundación María Cristina Massaveu Peterson, como la que les enseñaba anteriormente de Madrazo, o esta otra de Juan Antonio Rivera, que es además una de las piezas más emblemáticas entre nuestras últimas adquisiciones del siglo XIX, ¿no? Porque permite rellenar una laguna muy importante que teníamos en ambas colecciones, que es la de la pintura del neoclasicismo español y, sobre todo, a través de uno de sus principales representantes, que es Juan Antonio Rivera, ¿no? Lo mismo sucede con otras obras de la colección de arte antiguo, como por ejemplo los bodegones que tenemos una pequeña pero muy selecta colección de arte antiguo que complementa la muy amplia colección Massaveu y que se expone conjuntamente ahora mismo en Sevilla, ¿no? Hasta el próximo sábado, la próxima semana, desmontamos la exposición Colección Massaveu, Objeto y Naturaleza, bodegones y floreros de los siglos XVII y XVIII. También, y ya voy acabando, ¿no? En relación a esta parte de la colección, a este cuarto eje, a esta colección sobre todo antigua y del siglo XIX, me interesaría especialmente destacar la labor que viene realizando también la Fundación de conservación y de restauración de su patrimonio, ¿no? Y que en el programa en el que contamos con la colaboración de los más prestigiosos restauradores, ¿no? Ahora les traigo, por ejemplo, en esta imagen una de las principales campañas que tenemos ahora mismo en marcha, que es la de la restauración de 5 tapices de los siglos XVI y XVII, de manufactura flamenca y belga, que estamos realizando con la Real Fábrica de Tapices y que está a punto de concluir, ¿no? Y ya, por último, presentarles el último eje de la colección hasta la fecha, ¿no? Que sería el de un creciente interés por distintas manifestaciones artísticas, ¿no? Por otro tipo de manifestaciones artísticas, digamos, de más difícil clasificación, ¿no? Entre ellas se encontraría el arte urbano, que está representado, como ven en esta imagen, está presentado en nuestro espacio dedicado al arte urbano, en la sede de la Fundación en Madrid y en donde contamos con obras tan representativas de artistas tan representativos como Banksy, como Haring, como Keith Haring, ¿no? Como Bills, como la propia Queen Andrea o Díaz Fáez, que es el autor que les comentaba antes de estos tubos de ventilación del edificio. Y también, dentro de esta última línea dedicada a otras manifestaciones artísticas, me interesaría especialmente destacar una nueva línea de adquisiciones vinculada al land art, vinculada al arte en su relación con la naturaleza, donde destacan especialmente entre nuestras últimas adquisiciones obras de Agustín Ibarrola, de Richard Long, de Cristo y de Olafur Eliasson, entre otros muchos. En este último eje se podría incluir también muy probablemente a Marina Abramovic, ¿no? Madre, como ella misma se definió, de la performance. Y todas estas sublíneas de este último eje nos muestran también, además, a la perfección un poco el espíritu ecléctico y el espíritu renovador que caracteriza a la Fundación. Bueno, como han visto,
hasta aquí, y en estas breves líneas, con estas breves palabras, la colección de la Fundación se podría definir como una colección eminentemente centrada en la contemporaneidad, integrada por obra de artistas asturianos, nacionales e internacionales, y que se caracteriza, entre otras características, por la convivencia interdisciplinar, por la multiplicidad interdisciplinar, por ser espejo o por intentar ser espejo fiel de su espacio y de su tiempo, y también por alternar la huella de creadores antiguos y modernos, consagrados, con la fuerza expresiva de muchos jóvenes valores en alza, cuyo trabajo se basa más en la experimentación, con lo que intentamos proponer un posicionamiento hacia el futuro, pero sin olvidar nunca nuestro pasado, ¿no? Y con eso, pues simplemente daría las gracias de nuevo a Alfonso y le invitaría a ocupar este lugar para que pueda continuar hablando de Marina Abramovic. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María. Muchas gracias por esta presentación tan concisa. Gracias a la Fundación María Cristina Masadeu Peterson por haber hecho posible esta exposición. Desde el primer momento en que contactamos con vosotros, las facilidades fueron todas, y yo creo que, aunque ya veníamos trabajando en proyectos tejidos y desarrollados con anterioridad, este es otro más que se suma a nuestra buena relación institucional. Bien, a mí me toca hablar a lo largo de los próximos minutos sobre Marina Abramovic, sobre la performance, qué es la performance, y una vez que hablemos de Marina, de su relación con la performance, de sus hitos artísticos más destacados, descenderemos en el tramo final de la conferencia a analizar las distintas obras que están en la exposición, son 9, y de las que haremos un recorrido y una explicación. Como saben, Marina Abramovic, una de las grandes artistas que hay ahora mismo en el panorama internacional, una gigante, una artista de escala universal, nació en Belgrado nada más finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1946. Y la primera foto que traigo no es una foto anecdótica, es una fotografía de sus padres, Danica, su madre, y Bojo o Bollo, su padre. Partisanos, héroes de la guerra y personajes fundamentales en su primera formación. De hecho, Marina siempre tuvo una relación bastante conflictiva y problemática con su madre, Danica, historiadora del arte además, ya como civil y directora de uno de los museos más importantes de Belgrado, y una relación de admiración con su padre Bollo, aunque fue un matrimonio que acabó por separarse. Y si lo traigo es por la deuda que siempre mostró Marina hacia la contestada figura materna y hacia la querida figura paterna. De ello siempre ha dicho, y es algo que está en su carácter, que aprendió la disciplina, la dureza en el trabajo, la meticulosidad, la rectitud, la capacidad para actuar y para sacar adelante proyectos, la voluntad férrea, es decir, rasgos característicos o que podíamos vincular con lo que serían dos partisanos o dos héroes de guerra o dos héroes nacionales como lo eran sus padres en la antigua Yugoslavia y en concreto en la Belgrado, actualmente capital de Serbia. Hasta el punto, y esto es lo más interesante, que Marina Abramovic ha solido definirse muchas veces, y sobre todo en los últimos años, cuando le han dicho, ¿usted qué se considera? ¿Usted se considera una performer? ¿Usted se considera un artista? ¿Usted se considera una creadora? ¿Usted se considera...? Ella siempre ha utilizado una definición que en el fondo viene del ADN de sus padres. Ella se considera una soldado del arte, una soldado del arte. Y esto yo creo que marca bastante bien, desde el punto de vista no solo artístico, sino también anímico y psicológico, los parámetros desde los cuales podemos acercarnos a la figura de Marina. Figuras importantes en ese año 1946 o a partir de ese año 1946 en el que llega al mundo Marina, a quien habría que sumar
otra figura capital, la tercera, de su infancia y de sus primeros años, ¿no? De su niñez, adolescencia y primera juventud. Su abuela Milica, ¿no? Que aparece junto con Marina y el hermano de Marina, Vladimir, la primera por la derecha, es su abuela. Una abuela a la que siempre guardó una estima y de la que siempre habló realmente maravillas, porque fue la que le introdujo, ya que aparece otro componente interesante dentro de lo que es la poética del arte de Marina Abramovic, la que le introdujo dentro de un mundo de espiritualidad, de magia, de magicismo en ocasiones, de misterio, que también va a fecundar muchos años después lo que fue su arte. La niñez y la infancia de Marina se desarrolla en un ambiente familiar, por lo tanto, bastante acomodado, a pesar de que estamos en la Yugoslavia de Tito, pero hay una nomenclatura en esa Yugoslavia, hay unos altos cargos del Estado que tienen una vida más o menos desahogada. Marina nunca rehuyó el confesar el maravilloso piso en el que vivía, las maravillosas posibilidades que siempre tuvo para estudiar y para empezar a trabajar, aunque sí siempre manifestó la crueldad y dureza que siendo niña y siendo joven vivió en ese hogar por la tremenda relación y tormentosa relación que mantuvieron sus padres, ¿no? Hasta que llegó ese divorcio. Marina es una niña a la que pronto se le despiertan las cualidades y los intereses artísticos, y entre 1965 y 1970 realiza estudios en la Academia de Bellas Artes de Belgrado y los comienza realizando como pintora. Es una pintora además que se especializa, ella retrospectivamente habla de la curiosidad de aquellos primeros temas que le interesó tratar o trabajar, y que se especializa o se obsesiona por temas como pueden ser las nubes, la pintura de nubes, bueno, que es una iconografía que, por cierto, ya desde Leonardo da Vinci fascinó a muchos artistas y que también dentro del arte inglés, en este caso, tiene su tradición importante, la pintura de nubes. La pintura de accidentes de coches, este tema es bastante interesante, ¿no? Aquí ya aparece un concepto clave dentro de la obra de Marina Abramovic, que es, como performer, la violencia y el dolor. Luego reflexionaremos del por qué esa práctica artística llamada performance utilizó o canalizó muchas veces su actuación reflexionando, radiografiando técnicas o tácticas relacionadas con la violencia y con el dolor. Y luego, como pintora, también destacó por la realización de interesantes cuadros monocromos. Y aquí estamos ante un artista en esos años 65 a 70 en que estudia, que, bueno, pues el monocromo, ese gran ideal, ¿no? Esa especie de ideal artístico creado ya a comienzos del siglo XX por las primeras vanguardias, pues parece ser que le fascinó. Ahora bien, he traído esta foto del denominado Grupo 70, fundado por Marina, es la tercera, empezando por la izquierda, obviamente, fundado por un grupo de estudiantes cuyos nombres tienen ahí: Rasa, Zoran, Gera, Era y Nesa. Nesa se convirtió unos años más tarde en el primer marido de Marina, también con una relación bastante particular en la Yugoslavia de aquel momento. En el año 70 se funda este grupo que trata de aportar un aire nuevo a lo que es un medio artístico, el que se estaba desarrollando en el Belgrado de aquel momento, un medio artístico que ellos consideraban bastante convencional, bastante tradicional, y que era necesario atacar o derribar. Y comenzamos a encontrarnos ya con las primeras, en el buen sentido de la palabra, salidas ya de tono de Marina Abramovic, que deja la pintura y se dedica a realizar entre los años 70 y 71, también en el 72, unas primeras instalaciones de corte sonoro. Ella recuerda en su autobiografía, Derribando muros, que es un libro que les recomiendo que si tienen tiempo, es una gran lectura para un verano como este.
es un libro muy interesante. Ella recuerda cómo pintando un día le fascinó el sonido tremendo y el recorrido que vio que hacía un avión que pasaba por encima de su cabeza a una velocidad supersónica y el halo en este caso el chorro de vapor que emitía, ¿no? Entonces, esa mezcla de sonido y de dibujo en el aire, de dibujo en el espacio, ¿no? Pues a Marina la empujó a la realización de una serie de instalaciones sonoras que fueron un poco con las que cambió, ¿no? Que le sirvieron un poquito de piedra de toque para dejar atrás esos primeros devaneos pictóricos y empezar ya a avanzar hacia otras posturas artísticas que podían ya vincularse con un arte, si no de vanguardia, renovador, que era el que en la Yugoslavia de aquella época, que por cierto era un país bastante abierto, que se empezaba a abrir, sobre todo a partir de la Revolución del 68, a nuevas ideas y a nuevas tendencias, pues, como digo, comenzaban a asentarse, ¿no? Lo que ocurre es que entre el año 70 y el año 73, Marina Abramovic realiza una estancia de estudios muy interesante, en este caso en la Academia de Bellas Artes de Zagreb, actual Croacia, y allí descubre la posibilidad y la potencialidad del cuerpo humano como herramienta, como instrumento. Y es aquí donde aparece la palabra sobre la que ahora vamos a reflexionar y que vertebrará todo lo que es la explicación posterior de buena parte de la obra de esta gigante realmente de la historia del arte, ya historia del arte ella, ya en los manuales de historia del arte, como es Marina Abramovic. Y esa palabra es la palabra performance, ¿no? Y antes de seguir, ¿qué es vamos a dejar claro lo que en la medida de nuestras posibilidades, porque es un término muy problemático y muy problematizado, pero vamos a tratar de dar una definición. ¿Qué es una performance? Pues una performance, y aquí estamos ante la primera que realizó Marina Abramovic en el año 1973, sola, de momento, titulada Ritmo 10. Una performance es una práctica artística que hace del cuerpo humano el sujeto y el objeto de la actividad, de la acción. Un cuerpo humano que aparece como un elemento manipulado, marcado, situado o connotado en un espacio que puede ser público o privado, si es público con espectadores, si es privado sin espectadores, pero luego hablaremos de la privacidad en el ámbito de la performance. Y un cuerpo, por lo tanto, que es captado y que es registrado, es documentado a través de una serie de fórmulas como pueden ser fotografías, como pueden ser películas, documentales, vídeos, etcétera, ¿no? La performance es algo que se desarrolla en un espacio y en un tiempo determinado, pero que nace y muere en ese espacio y en ese tiempo. Y para capturarla, se utilizan esas técnicas de fotografiado, filmación, básicamente esas dos, y otro tipo de documentación, que es lo que nos ha llegado y lo que nos ha quedado. Y es una práctica artística que en realidad es transversal a toda la historia del arte del siglo XX, ¿no? Porque en realidad la performance, que es una práctica que hasta los años 80 no fue muy historiada, es decir, no fue objeto de estudio por parte de los historiadores del arte, sí fue por parte de la filosofía, de la ontología, de la creación artística, etc. Es una práctica que irrumpe ya con el futurismo. En el año 1910 se dan las primeras performances. Esta práctica que hace del cuerpo humano el sujeto y objeto de la obra de arte, de una acción que se puede llamar obra de arte, aparece ya en el primer manifiesto futurista de Marinetti en 1910. La serata futurista es una performance, pero la suagué dadaísta también es una performance. Los dadaístas también hacían performance. Fíjense, ya antes o en la Primera y ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes espectáculos de masas de la Rusia posrevolucionaria también pueden considerarse performance,
o, por ejemplo, las fiestas de la Bauhaus, realizadas en el periodo de entreguerras, también pueden considerarse performance. Así que es una práctica artística transversal a toda la historia del arte, que tiene su origen en 1910 y que alcanza una eclosión, como veremos, fundamental y muy importante a partir de la Segunda Guerra Mundial. Les había comentado que, aunque pudiéramos dar una definición de lo que es performance, y la hemos tratado de dar, y es un poco la que atravesará y vertebrará todo lo que a partir de ahora digamos sobre la evolución de Marina Abramovic, diferentes historiadores del arte, diferentes autores, se han hecho numerosas preguntas en torno precisamente a esta definición que hemos hecho de la performance. Por ejemplo, si el cuerpo, ese cuerpo que es sujeto y objeto de la acción artística que un creador desarrolla, tiene una dimensión instrumental o tiene una dimensión discursiva. Hay historiadores del arte que señalan que el cuerpo humano en determinadas performances tiene una dimensión instrumental y otra que funciona más bien como un discurso, lo cual nos llevaría a cuestiones ya filosóficas y de la ontología de la propia performance, para las que no tendríamos tiempo. O, por ejemplo, si es fundamental, imprescindible que haya público, que el público esté presente mediante o en el momento en que se realiza una performance. Y de hecho hay performances en las que hay un público, por así llamarlo, delegado o vicario, ¿no? Performances que se graban en vídeo, por ejemplo algunas que hizo Bruce Nauman en su día. Marina Abramovic solo va a hacer una performance donde no hay público, ya la veremos, además una de las más importantes. Pero bueno, se puede dar el caso de que no haya público. ¿Y por qué surge la performance precisamente en ese momento de vanguardia, en ese 1910, en esos años 10, 20, 30 y hasta la Segunda Guerra Mundial? Por el importantísimo giro experiencial que la vanguardia artística trae al arte frente al poder de lo objetual, de la pintura, de la escultura, en un sentido, digamos, más rotundo del término. La vanguardia trae, y aquí volvemos a lo mejor al título de la propia conferencia, La vida como arte. La vanguardia artística trae un giro experiencial consigo misma, es decir, que el artista y el espectador sientan no solo que están viendo un objeto, sino que con lo que se está haciendo están viviendo una experiencia que al final conduzca a ese ideal vanguardista que en cierto modo está flotando en el título de la conferencia, que es el de la famosa fusión entre arte y vida. Nosotros en el título hemos puesto el arte como vida, podríamos haber puesto, y hubiera quedado incluso mejor, la fusión entre el arte y la vida, que es lo que se trata de conseguir con una performance, ¿no? Luego, ya para terminar esta breve reflexión en torno a la performance, llegamos al periodo de la Segunda Guerra Mundial, pasada ya esa Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo esa práctica artística transversal, digamos que experimenta una eclosión enorme con grupos de todo tipo y de todo pelaje y de cualquier país del mundo, que hace de la performance su seña de identidad, ¿no? Está Gutai, están los Happening, está el Nouveau Realisme, está Fluxus, por supuesto, que hace de la performance su centro de gravedad, está el accionismo vienés, estoy citando solo los más importantes, está el teatro de danza Judson, que es realmente importante, y ya vamos a terminar con esta reflexión y situar a Marina en lo que creo que es su máxima aportación a la performance, hasta llegar en esa Segunda Guerra Mundial a poder distinguirse tres grandes modalidades de performance. Nosotros vamos a colocar las de Marina Abramovic en la tercera que voy a citar. Por un lado está la performance como acción, ¿no? Como acción, sin más, ¿no? Esto parte del expresionismo abstracto americano, de Pollock, de sus bailes, de sus danzas alrededor de las obras de arte y de cómo contamina a determinados grupos como son Gutai, como es el Nouveau Realisme. Pero en el fondo, aunque tengan esos grupos dentro de lo que es el concepto de performance una visión neodadá, en donde tratan de atacar el decoro o la solemnidad que se le daba al arte en aquel momento, al final el performer no pasa de ser un artista casi siempre masculino, esto es importante, el performer masculino y el performer femenino,
Un artista casi siempre masculino que acaba convirtiéndose en una especie de héroe de la representación performativa, ¿no? Así que, por un lado, estaría esa performance como acción que no le interesa a Marina Abramovic. En segundo lugar, podríamos hablar de una performance como tarea, que está asociada precisamente a ese teatro de la danza Jackson, a esos o a esas bailarinas, Simone Forti, Trisha Brown, Yvonne Rainer, que basaban su actuación, su creación, en definitiva su dimensión performativa, en la realización de movimientos corporales antiespectaculares, sin una dimensión, por así llamarlo, metafórica, frente a los pasos de danza y de baile tradicionales. Estas bailarinas que hacían del baile su acción, su performance, digamos que no pasaban del andar, del correr, es decir, de esos movimientos, como digo, corporales antiespectaculares. Y aquí se introduce ya este concepto, o dentro del concepto de la performance como tarea, un cierto componente feminista o protofeminista que va a estar en la base de buena parte de la performance. No en el caso de la de Marina Abramovic, luego hablaremos sobre la dimensión feminista que puede tener el trabajo de esta artista. Y luego, por último, y aquí ya sí que podríamos encuadrar las performances que vamos a empezar a repasar, aunque sea de manera muy rápida, estaría la tercera categoría de performance que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX y que abraza con fuerza Marina Abramovic, que es la performance como ritual, como rito. Ahí está Joseph Beuys, por cierto, gran amigo de Marina Abramovic ya desde sus años de juventud. Ahí está, por supuesto, el accionismo vienés. Ahí está también un grupo bastante particular y exótico que tuvo muy poco recorrido, pero que abrazó este tipo de performance como ritual, el llamado Grupo del Arte de la Destrucción, bueno, con dos representantes que no voy a citar. Y, por supuesto, Marina Abramovic y otros artistas, que lo que tratan es de resacralizar, de remistificar lo que es el arte de acción, lo que es la performance. Y en ese tercer grupo, en ese concepto de performance como ritual, y además dentro de una vertiente muy ascética, es donde va a aterrizar la Marina Abramovic de estos primeros años y de muchos años más que van a seguir a continuación. Así que, hecha esta especie de reflexión en torno a qué es la performance, vamos a ver muchas de las performances, o a tratar de explicar mediante fotografías sobre todo, muchas de las performances, muchas de ellas además ya historia del arte, que han hecho de esta creadora uno de los grandes nombres, una gigante. Hay historiadores del arte que la tildan de genio. Bueno, esta palabra para los historiadores del arte es una palabra muy peligrosa, pero incluso se ha llegado a hablar de ella como de genio de la performance, quizás eso sí, madre de la performance. Ella misma se ha autodefinido también como abuela de la performance a partir de un determinado momento. Pero bueno, vamos a empezar a repasar esas principales performances. Y la primera de ellas es esta que tienen aquí, es de 1973, se titula Ritmo 10. Y fue una performance que desarrolló en dos galerías, en dos centros de arte, uno en Edimburgo, otro en Roma, y consistió en la reunión de 20 cuchillos, como ven ahí, y en ese juego que practica en las dos fotografías superiores, ¿no? Que era un juego, y ella sí lo explicó y ella sí digamos que lo reconoció, que era un juego muy característico de los campesinos eslavos, de los rusos y de los yugoslavos, consistente en abrir la mano, como ven que la tiene abierta en la parte superior de la fotografía, y con un cuchillo, abrir los dedos, y con un cuchillo ir dando golpes en los espacios situados, ir clavando esos cuchillos en los espacios situados entre los dedos hasta hacerse sangre. El campesino, en el juego del campesino que se hacía sangre, estaba obligado en ese momento a beber un vaso de vodka y a continuación a seguir con el juego, con lo cual la posibilidad de seguir haciéndose daño
era todavía más importante. Marina Abramovic recupera este juego, este juego que en cierto modo exige valentía, imprudencia, desesperación, oscuridad. Es un juego, como ella siempre reconoció, muy eslavo, y mediante 2 grabadoras que iban registrando todo el sonido de los cuchillos pasando entre sus dedos y también de los gemidos que ella emitía cuando uno de esos cuchillos rozaba o incluso llegaba a penetrar uno de sus dedos, realizó una performance delante, además de público, tanto en la Galería de Edimburgo como en la Galería de Roma, que al final acabó en una de sus máximas, por así decirlo, apoteosis como creadora. Dijo que la sensación de una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo sin poder pararla y una fusión completa con el espectador que estaba viendo esa performance fue algo que no se volvió a repetir con esa intensidad el resto de su vida. Ella y los espectadores se hicieron uno y una corriente eléctrica sacudió su cuerpo en todo momento mientras iba realizando esa performance. Una performance en donde ya vemos ese elemento consustancial a buena parte del trabajo de Marina Abramovic, que es el dolor y la violencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay digamos, artistas de la performance que se decantan por investigar en torno a cuestiones de identidad? ¿Por qué hay artistas de la performance que se decantan por investigar con respecto a cuestiones de género y sobre todo de feminismo? Y hay un caso contemporáneo al de Marina, Caroly Schneemann, una performer de los años 60 realmente interesante, que trabajó mucho ese tema del género. Pero ¿por qué hay, sin embargo, otras performers, y Marina Abramovic fue una de ellas, que abrazó la violencia y el dolor como los primeros elementos de exploración de su trabajo? Pues lo he decidido condensar en una serie de declaraciones que he combinado. No es una artista excesivamente teórica, Marina Abramovic, lo que ha hecho son siempre declaraciones a entrevistas, y he cogido varias sueltas que en la medida que iba preparando el texto para la exposición y también la conferencia iba encontrando, y que en cierto modo explican el porqué de ese dolor y violencia como elementos a partir de los cuales construir esas primeras performances de las que estamos hablando. Y hay una frase muy característica de Marina Abramovic, que es esa con la que comienza el primer punto: el dolor es una puerta, El dolor no es un fin en sí mismo, sino un umbral que, una vez atravesado, libera al sujeto de su tiranía, lo ubica en otra dimensión, siempre fuera de lo que es él. Para Marina Abramovic esto era muy importante. El artista, mientras realiza la performance, deja de ser quien es y se convierte en un ser, no en un ser distinto, en un ser incluso superior al del resto de espectadores que están contemplando esa representación o esa acción, ¿no? Haciéndole permanecer en el aquí y el ahora. Esto es fundamental. La reflexión o la performance orientada a subrayar aspectos relacionados con el dolor y con la violencia, lo que hacen al artista, a la performer, en este caso a Marina Abramovic, es concentrarla en el aquí y el ahora, en el presente, como ningún otro tipo de performance puede concentrar. Y eso para ella era realmente importante, ¿no? No es que con la posibilidad de que dentro de una de estas performances de riesgo o performance de resistencia alguien pudiera quedar muy mal herido y eso le llevara incluso a la muerte, sino que estas performances, frente a la posibilidad de llevarle al performer a la muerte, lo que le generaban siempre en el estado, mientras las estaba realizando, era una sensación de más vida de la que sentimos en circunstancias normales, como puede ser el estar escuchando esta conferencia, ¿no? Donde no hay amenazas, donde no hay... todos estamos en un ambiente tranquilo, pacífico, académico, bastante afable. Son esos momentos de dolor y de violencia los que a uno le hacen sentirse más vivo y entender la vida con una mayor fuerza y con una mayor potencia. Esto era muy importante para la Abramovic de ese momento y de muchos años después, ¿no? Dice, y olvidándose del dolor y del peligro, que es otro de los temas que también son importantes en estos primeros momentos, ¿no?
Una, curiosamente, decía Marina Abramovic, cuando está realizando estas performances y otras más peligrosas que vamos a ver, se olvida curiosamente del dolor y del peligro. No existe. El dolor y el peligro llega después cuando llego a mi habitación, decía Marina Abramovic, y empiezo a pensar en todo lo que me ha ocurrido y ahí realmente me derrumbo y empiezo a sentir que me han cortado, que me han chupado la sangre, etcétera, etcétera. Hay una sensación de embriaguez, de fusión con el público, con quien el artista se convierte en uno al fusionarse con su energía. Las energías muy importantes dentro de las performances. Y tomando una conciencia cada vez mayor de uno mismo, ¿no? Son performances de riesgo o performances de resistencia. La segunda frase es muy interesante también. El problema de vivir como artista es el agotamiento. Compromiso físico y mental con la obra, medio incomparable para estar en el presente. No el agotamiento de buscar el dinero, de ganarse la vida, de ver cómo a través de mi trabajo artístico, decía Marina Abramovic, puedo pues eso, mantenerme y pagar el alquiler, sino el agotamiento de acabar exhausto o exhausta en este caso a través de cada uno de esos trabajos, ¿no? Luego, en estos años, sobre todo en 1974, vinieron, antes de conocer a Ulay, que es la segunda fase importante, ¿no?, del 75 o del 76 al 88, vinieron otras performances muy importantes, también todas con esa idea de ritmo, en donde la idea de peligro fue siempre muy importante y estuvo siempre muy presente. Esta es la performance realizada en Belgrado titulada Ritmo 5, que alude a esa estrella de 5 puntas, para ella un símbolo místico, relacionado con lo atávico, pero también un símbolo de comunismo que prendió, que incendió y de la que tuvo que ser rescatada porque perdió la conciencia a los pocos segundos. Además, entre el público estaba Josep Boix, que previamente le había advertido mucho ojo con utilizar el fuego en tus acciones, ¿no? Prende después de cortarse el pelo, de cortarse las uñas, como en un ritual, y tirarlas en el interior de esa estrella, prende fuego a la misma y a los 4 minutos se queda sin oxígeno, alguien se percata de que se ha quedado sin oxígeno y de que se ha desmayado, alguien entre el público se percata de esa situación y tiene que entrar a salvarla. Ella, muy avergonzada, declara poco tiempo después de haber sido salvada y evacuada y llevada a una habitación donde allí es recuperada y atendida por los servicios médicos, que sintió una gran vergüenza por haber perdido por primera vez, tampoco es que llevara muchas performances realizadas, muchas acciones de este tipo, por haber perdido el control. Una performer nunca debe perder el control de aquello que hace, y aquí ella lo perdió. Al Ritmo 5 siguió también en el año 1974, en este caso en Milán, Ritmo 4, que consistió en esta acción en el interior de una de las habitaciones de la galería. El resto del público o de los espectadores estaban en otra habitación de esa galería observando lo que estaba haciendo una marina desnuda, que se había desnudado, que se había colocado justo delante un ventilador mecánico, como es el que tienen ahí presente, y que a los 4 minutos de la fuerza del aire también se desmaya. Se desmaya. Y ese es el objetivo de la performance, ¿no? En este caso, pasar de un estado de conciencia a un estado de inconsciencia o de desmayo, ¿no? El juego siempre entre binarios es algo muy importante en las performances de Marina Abramovic. Y luego la que para muchos es la gran performance antes de conocer a Ulay, también celebrada en el año 74, en este caso en Nápoles, que es la famosa performance Ritmo 0, que es una performance que en el espacio Morra, que duró 6 horas, de 8 de la mañana de 8 de la tarde a 2 de la mañana, y que consistió en lo siguiente: en las pocas instrucciones que Marina Abramovic siempre daba de lo que era cada una de sus performances. Cada performance venía siempre con una escaleta de instrucciones muy breves, muy concisas, pero muy interesantes al mismo tiempo. En esta performance lo que Marina Abramovic quería mostrarse era como un ser pasivo, como un objeto pasivo, la mujer como ser pasivo, como objeto pasivo incluso, que disponía para el público que acudiera a la galería, a ese espacio, sobre una mesa 72 objetos de todo tipo. Había desde peines, plumas, alfileres, cuchillos, una pistola, una bala,
que podía cargarse en la pistola, fotografías, flores, a disposición de ese público que durante 6 horas podía hacer lo que quisiera con ella, ¿no? Y la narración es muy interesante porque durante las 3 primeras horas no pasa absolutamente nada. De las 8 a las 11 de la noche apenas se le acercan 4 o 5 personas, 6, 7, hacerle realmente muy poca cosa. Pero a las 11 de la noche comienza la performer a sentir, ella con esa pasividad, que empieza a despertarse en ese espacio un ambiente realmente que roza lo enajenado, es la palabra que utiliza, lo diabólico, y muy sutilmente dice cómo son las mujeres, quien acude a esa galería es digamos, el todo Nápoles vinculado al mundo del arte, con sus mujeres, es decir, personas de una cierta cultura, ¿no? Además artística, con sus mujeres, sus esposas, sus parejas, lo que fuera. Y a las 3 horas ella luego relata cómo son precisamente las mujeres las que empiezan a decirles a sus maridos las cosas que tienen que empezar a hacerle a Marina Abramovic. Y empiezan a hacerle literalmente de todo. De todo es a cogerla, a pasearla por la galería, a tumbarla en una mesa, a clavarle entre las piernas un cuchillo, a pincharla con alfileres, a cortarle con cuchillas el cuello y a chuparle la sangre, por supuesto. Algo que turbó muchísimo a Abramovic de esta performance Ritmo Cero, realmente una de las más importantes de su carrera, en solitario o acompañada, fue un señor de baja estatura, es curioso, que se le acercó y la empezó a oler en repetidas ocasiones y profundamente. Dice que eso le turbó tremendamente. En esos momentos ella no está sintiendo ni dolor, ni está sintiendo miedo, ni está sintiendo angustia, ella está perfectamente concentrada en el aquí y en el ahora. Al revés, lo que está sintiendo es cada vez más vida. A ese señor solo se le ocurre, además, ponerle en su mano izquierda la pistola que había y meterle la bala para que se autodispare. Por suerte, alguien del público salta rápidamente para quitarle de la mano la pistola y se genera toda una trifulca entre algunos de los espectadores de la performance, y más cosas que van sucediendo hasta que a las 2 de la mañana llega la galerista y dice: la performance ha terminado. Ella echa verdaderamente lo que ven ahí, ¿no? Con polaroids que se le pegan, con muchísimas cosas que se le hacen. De repente la narro porque ella es muy minuciosa en la narración de esta performance por su importancia. Finalizada la performance, ella avanza hacia la salida y ve cómo todo el mundo sale corriendo despavorido, aterrados ante la imagen de ella, pensando que en ese momento puede a lo mejor pedirles cuentas, ¿no?, a algunos de aquellos espectadores que habían protagonizado la performance. Ella sale, se va a la habitación, y es en esa habitación del hotel donde se da cuenta de todo lo que se le ha hecho, del famoso en aquella época pelo blanco o mechón blanco que se le pone en el pelo, y de la casi tortura a la que ha sido sometida, ¿no? Esta es la conclusión a la que llega, que Abramovic de su performance a posteriori, de que el hombre o la mujer, ante un sujeto pasivo, es capaz, si se lo propone, de matarlo y no importarle lo más mínimo. Luego ella recuerda cómo la galerista al día siguiente le llamó, y esto es interesante también para ver ese feedback, ¿no?, esas energías que se desarrollan dentro de la performance. Le llamó para comentarle que estaba recibiendo multitud de llamadas de sus amigos que habían asistido a la performance de la noche anterior, disculpándose y diciendo que no entendían muy bien qué es lo que había pasado para que ellos se hubieran podido comportar de esa manera tan inusual, personas tan civilizadas como era. Y la pregunta clave, y con esto cierro ya esta performance, es la que se hace Marina Abramovic a raíz del balance que hace de Ritmo Cero. ¿Qué es lo que pasó aquella noche, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en aquella noche de Nápoles, entre las 8 y las 2 de la mañana,
para que yo me presentara así ante una multitud y me pasara esto. Es decir, me podían haber matado, podían haberme disparado con aquella pistola. Y la respuesta es maravillosa, es genial, es buena muestra del talento de esta artista. Y dice, lo que pasó fue la performance. Lo que pasó fue la performance. Es decir, ese intercambio de energías tan raro que se produce en un determinado espacio ante la realización de una acción en la que performer y público y espectador se aunan para completar aquello que está ocurriendo, que en el caso de Ritmo Cero, año 1974, discurrió por este camino, ¿no? Bueno, con esto finalizamos la primera etapa de la obra de Marina, muy interesante, y llegamos al año 75, que es un año clave, en el que Marina conoce a un artista de origen alemán o que estaba viviendo en Ámsterdam, Frank Uwe Leisiepen, más conocido como Ulay. Formando a partir de ese año, del año 75, aunque en realidad sus trabajos comienzan a realizarse a partir del 76 y hasta el 88 en que se separan, una de las parejas realmente más importantes, no del arte de la performance, sino de todo el arte del siglo XX, ¿no? Desarrollando en un proyecto realmente muy pensado, muy serio, muy sólido y muy calculado, 12 años de creación artística realmente sin parangón, al menos en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, ellos deciden llevar una vida nómada, comprar una furgoneta, que es la que ven ahí, esta, en la que vivirán durante 5 años. Perdón. En la que vivirán durante 5 años y con su perra Alba, y que conducirán a las diferentes instituciones, a las diferentes galerías, a los distintos lugares desde los que se les reclame para hacer performance, ¿no? Y algunas de ellas ya son también performance míticas, como la que en 1977 realizan bajo el título de Imponderabilia en Bolonia, en la ciudad de Bolonia. Eran muy amantes de Italia, aunque la imagen que tienen de los italianos, sobre todo la que da Marina Abramovic de los italianos, es una imagen bastante dura, ¿no? Sobre todo del hombre italiano, ¿no? En Imponderabilia lo que hacen es jugar con el espacio, con la arquitectura y con el cuerpo, y por supuesto con el tiempo. Arquitectura, espacio, tiempo y cuerpo son los 4 elementos fundamentales de las primeras performances de Ulay y de Marina Abramovic. Y la reflexión que les lleva a la construcción de esas puertas, ¿no?, de esas estructuras arquitectónicas que funcionan como puertas y en donde cada uno de ellos se pone, es que si el artista es la puerta del arte, si el artista como creador es el que construye el arte y es el que puede funcionar de manera simbólica como puerta del arte, vamos a hacer una performance en donde construyamos una puerta y todo visitante que quiera entrar a esa galería tenga que pasar rozándose con nosotros, es decir, tocando al artista, que es esa puerta del arte, ¿no? Y ahí vemos a uno de los visitantes que tiene, entre otras cosas, que reflexionar y tomar una decisión de calado para muchos de ellos, como podía ser la de si entro girándome hacia él, girándome hacia ella, o tratando de empujarlos a los dos y entrar por el medio, ¿no? Se hizo además al final, junto con esta performance, una especie de estudio antropológico, porque las mujeres se giraron casi todas hacia la mujer, los hombres también se giraron casi todos hacia la mujer, y muy pocas mujeres y hombres se giraron hacia el hombre a la hora de entrar, ¿no? Además, creo que eso se llevó de una manera muy estadística, ¿no? A continuación, ya en Kassel, en el año 77, realizaron una de las performances también más interesantes ya como pareja, Marina Abramovic y Ulay, titulada Expansión en el espacio. El caso es que llegaron a Kassel en el año 77 y no se vieron entre los artistas allí que tenían que representar una acción o que estaban invitados a la propia documenta.
Y ni cortos ni perezosos lo que hicieron fue alquilar un garaje en donde construyeron esas dos puertas o dos columnas que tienen en la parte superior y sobre todo en la parte inferior. Cada columna pesaba el doble de lo que pesaba cada uno de los performers, del peso que tenían por aquella época Ulay y Marina. Y la performance consistía en tratar de, como su propio nombre indica, expandirse en el espacio, ¿no? Trae la arquitectura como elemento fundamental, arquitectura, desnudo, tiempo y espacio, expandirse en el espacio chocando con sus cuerpos, cada uno de ellos con su respectiva columna. Cada columna tenía en su interior unos micrófonos que amplificaban el sonido del golpe que los dos artistas iban dando paulatinamente a uno y otro trozo de columna o de pared. ¿Y qué pasó en esta performance? Pues pasó lo siguiente, que Ulay se retiró. Curiosamente es una performance en la que por primera vez Ulay decide abandonar en un determinado momento. Es una performance que duró cerca de 2 horas y cuarto y que por lo tanto el desgaste, el agotamiento físico fue muy importante. Ulay decidió retirarse porque era incapaz de mover esa columna de la derecha contra la que él debía chocar. Marina no, pero en uno de los momentos en los que ella cogía carrera ya desde el lado de la columna de Ulay para chocar contra su columna, surgió del grupo de espectadores o de visitantes un hombre enajenado, bueno, o bebido, borracho. Abramovich siempre decía lo curioso que era que las performances siempre atraían a gente muy loca, como espectadores, muy loca, muy enajenada. Y surge un hombre medio borracho que decide romper una botella y ponerse delante de ella con la parte cortada, apuntándola, para que cuando iniciara la carrera se lesionara y se autoinfligiera un daño que la hiciera sangrar, ¿no? Por suerte alguien del público también cogió a ese hombre, la retiró y fue en ese momento cuando Marina cuenta pudo mover, desplazar durante varios centímetros esa columna hacia la parte izquierda, dando por finalizada la performance y, curiosamente, recibiendo el primer y único aplauso, por lo menos durante este tiempo, que recibió por la realización de una performance, porque Marina, que es una performer muy pura, considera que la performance no debe aplaudirse. No debe aplaudirse porque no es un espectáculo ni teatral ni cinematográfico y que el aplauso está de más. Entonces, el aplauso final pues parece ser que también le molestó. Más performance. Esta he dicho en Kassel, también esta del año 77 en Colonia, Light and Dark, una performance con Ulay. Fíjense además cómo aquí aparecen vestidos tratando de proyectar al público, al espectador, una imagen muy parecida. La idea de hermafrodita está muy presente en las performances de Marina y de Ulay. Por aquella época ellos a sí mismos se llamaban pegamento, eran uno, querían funcionar como uno y estaban tan compenetrados, por cierto, su cumpleaños también, su no cumpleaños, esto era un poco Alicia en el País de las Maravillas, porque no lo celebraban. Hay una serie de casualidades entre los dos personajes realmente muy interesantes. Una era que cumplían años el mismo día o que no celebraban su cumpleaños el mismo día en que habían nacido, que era el 30 de noviembre. Ulay era 3 años más joven que Marina. Y aquí consistía en abofetearse durante el tiempo que aguantara cada uno, lo más fuerte posible, a medida que iba pasando el tiempo, y que junto con la bofetada, o después de cada bofetada, cada uno se diera un toque en la rodilla generando un ritmo binario, una especie de un 2, en donde lo importante realmente era el dolor que se podía generar el uno al otro a través de esa bofetada. Por aquí todavía era ese principio del hermafroditismo, de ese pegamento que decían ellos que era, a la búsqueda de un tercer ser, por cierto, que es lo que trataron de alcanzar hasta ese año 88 en que se separan, ¿no? Más performance, incisión, una realizada en este caso en una galería muy interesante como performance en Viena, en donde vemos a Ulay desnudo y por primera vez a Marina en una performance en la que Ulay está desnudo, vestida, ¿no? Bueno, consistía en
ver cómo reaccionaba el público ante la aparición. La verdad es que fue una especie de performance que no le salió muy bien, porque realmente habían contratado a una especie de ninja, que es ese personaje que aparece ahí vestido de negro, con el que habían pactado que a los 10 minutos de iniciar esta performance, en donde Ulay tiraba de una goma que estaba anclada en la pared y que solo podía mover 4 metros, esta era la longitud máxima a la que podía llegar, a los 15 minutos un ninja al que habían contratado debía dar en este caso una patada lo más fuerte que pudiera a Marina, tumbarla en el suelo y ver qué reacción tenía el público que asistía a esa representación. Cuando una vez finalizada la performance dijeron que esto era algo preparado, que realmente la figura del ninja no era una figura, por así decirlo, espontánea, sino que estaba contratada por ellos, realmente recibieron bastantes críticas por haber desvirtuado algo tan puro en un principio como podía ser o debía ser el espíritu de la performance, ¿no? Y luego también, para casi finalizar esta segunda parte, esta performance ya de los años 80, 1980 en concreto, realizada en una galería en Dublín, Descanso de energía, es así como se titula, que duró 4 minutos y 18 segundos y que consistió en algo tan peligroso. Es una performance, por un lado, de resistencia y de riesgo, de las dos cosas, en algo tan peligroso como lo que tienen ahí. Mientras Ulay sostenía el culatín de una flecha y la cuerda del arco, Marina sostenía la otra parte del arco, que poco a poco iba tensándose durante esos 4 minutos y 18 segundos que aguantaron, con una serie de micrófonos instalados justo por debajo de las camisas de cada uno de ellos, que evidenciaban el ritmo cardíaco que aumentaba, ¿no?, a medida que la cuerda se iba tensando y que la posibilidad de que un disparo atravesara el corazón de Marina pues pudiera producirse, ¿no? Es una performance que reflexiona acerca de la confianza en el otro, de la autoconfianza por un lado y de la confianza que ese pegamento, ese uno, ese universo hermafrodita, ese binomio que quería ser un tercer ser, debía tener para realizar este tipo de actuaciones, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Que en el año 80 finaliza lo que es su ciclo de performance consecutiva realizadas entre los años 77, 78, 79, 80 y deciden iniciar un viaje para ellos auténticamente vital al desierto de Australia durante 9 meses, ¿no? Ahí tienen una imagen de visita con un pintor de la tribu Pintupi en el Gran Desierto de Victoria, año 1981, ¿no? Se van al desierto y allí entran en contacto con la cultura aborigen o con los aborígenes australianos, de los que aprenden muchas cosas. Pasan 9 meses y aprenden sobre todo cuando le preguntaron a Marina Abramovic y a Ulay qué eran las cosas que habían aprendido de esa estancia de 9 meses en el desierto australiano. Ellos contestaron que a no comer, a no moverse y a no andar, ¿no? O sea, a estar quietos, dado el calor tan grande que hacía, eso era lo más importante. Pero también a entrar en contacto con un mundo mítico, místico, con un mundo ajeno a cualquier convencionalidad occidental, del que iban a aprender mucho. Y es que aquí, en el año 80, irrumpe otro de los grandes topos, lugares comunes de la poética de Marina Abramovic y de Ulay, en un primer momento como pareja, y de Marina Abramovic después, a partir del 88, ya en solitario, que es el desierto, ¿no? La imagen, el espacio que podemos denominar desierto, el de Australia, en la India, en Tíbet, en Latinoamérica, en China, ¿no? El desierto de Gobi, el desierto de Atacama, lugares que ellos empiezan a recorrer, de los que se empiezan a embeber, de los que empiezan a aprender y en los que empiezan a aprender muchas cosas del espacio y también de las tribus o de las personas que allí habitan y de sus respectivas culturas, y que les aportará muchísima formación para la realización luego de la que va a ser su última performance como pareja, su última performance realizada de manera conjunta, que es esta que tienen aquí, que es el recorrido que hicieron en el año 88 por la Gran Muralla China, bajo el título esta performance de The Lovers, los amantes.
Para muchos es la gran performance de Ulay y de Marina Abramovic. Es la performance que los separa como pareja personal y profesional. Es la performance que estuvieron preparando durante 8 años, nada más y nada menos, venciendo todos los obstáculos, todas las trabas burocráticas que la China de aquella época les ponía a los dos, porque no entendían que dos artistas, primero artistas y luego europeos, yugoslava y alemán, aunque vivían los dos en aquel momento en Ámsterdam, quisieran recorrer la Gran Muralla China si no fuera por alguna razón de tipo espía, de lo que pudieran ver a lo largo de esos 5.000 kilómetros, ¿no? Después de 8 años, después de muchas reuniones, después de muchos viajes a China, después de muchos encuentros con las autoridades chinas deciden darles el visto bueno a que hagan ese recorrido entendido como acción, entendido como performance, solo que con una condición, y es que en el año 87 un chino, y está la foto por ahí publicada, era quien tenía que recorrer primero toda la Gran Muralla China antes de que lo pudieran hacer ellos, para que China pudiera decir al mundo de que en realidad no habían sido 2 europeos los que habían recorrido la Gran Muralla China, sino que un chino, Yufai o algo así, sale corriendo en una de las fotos en el año 87 con el propio Ulay. Es una foto muy simpática, por cierto, yo no la he podido traer. Pues una vez que ya hubo un chino y que fue presentado como héroe nacional que recorrió la Gran Muralla, se les dio permiso para que en el año 88 ellos comenzaran su gran proyecto de Lovers, los amantes, que es el fin de su relación, ¿no? ¿Y en qué consistió esta performance, esta acción, que es la única que Marina Abramovic no ha realizado con espectadores, con un público a su disposición? Pues consistió en el recorrido de los 5.000 kilómetros que, como saben, tiene la Gran Muralla China, 2.500 Ulay, 2.500 Marina. Marina salió del Mar Amarillo, ¿no?, del extremo de la muralla, de la Gran Muralla China, que da al Mar Amarillo, el mar como principio de lo femenino, el agua como eterno femenino, etc. Y Ulay partió del extremo de la muralla que da o que toca con el desierto de Gobi, la tierra como gran principio vinculado con lo masculino. 2.500 kilómetros cada uno hacia un lado, Ulay hacia un lado, Marina hacia otro, que tardaron en recorrer cada uno 90 días, 3 meses exactos, acompañados cada uno de ellos por un intérprete y un pequeño destacamento de 8 o 9 soldados, para ver en el fondo qué es lo que iban haciendo durante cada una de las jornadas, ¿no? Se les impidió en todo momento dormir en terreno de Gran Muralla, la noche la tenían que pasar en los poblados que estaban en las cercanías o a los pies de la Gran Muralla China, con lo cual tanto Marina como Ulay se llevaron una información de la situación en la que estaba China en aquel momento realmente, si se lee esa autobiografía, espectacular, ¿no? La situación de pobreza tremenda, de abandono, de todo tipo, ¿no? Y aquí está la fotografía que sancionó el encuentro entre los dos artistas y el fin de esa relación, ¿no? Era una relación que ya estaba terminada, acabada, por razones de diferente tipo, razones profesionales, pero también razones personales, y que The Lovers, ¿no?, los amantes, supuso, como ven, ese último grito, ¿no? Está considerada, por cierto, o está entre las mejores obras de arte del siglo XX, incluyendo el Guernica de Picasso, Las señoritas de Avignon, es decir, dentro del top 10 de obras artísticas que a veces los historiadores del arte hacen un poco tontamente, cuáles son las 10 mejores obras de arte de todo el siglo XX. Pues The Lovers de Marina Abramovic y de Ulay está considerada siempre dentro de una de esas 10 grandes obras de la historia del arte del siglo XX, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que la pareja se disolvió. Y a partir de este momento, a partir del año 88, comienza una Marina Abramovic otra vez en solitario, como la que habíamos visto que había estado trabajando hasta el año 75, en que conoce a Ulay.
Y empieza a realizar, y he querido traerlos, porque a Marina Abramovic la tenemos muchas veces conceptuada siempre como performer, pero es que Marina Abramovic además es la autora, la creadora de una serie de, lo voy a decir con sus palabras, de objetos específicos u objetos transitorios, quizás sea mejor esta denominación, que la hacen también una creadora, más allá de su vena y beta de performer, realmente interesante. Y a partir de ese año 88 y hasta la actualidad, bueno, sobre todo en la década de los 90 y de primeros, sobre todo la primera década del siglo XXI, de 2000 a 2010, comenzó a realizar estos objetos transitorios que no son esculturas. Ella se esfuerza mucho en separarla del ámbito de lo escultórico, y que son, como lo que su propio nombre indica, objetos realizados para que las personas puedan interactuar con ellos, el público, el visitante, en el tiempo y en el espacio, bien sentados, bien de pie o bien tumbados, en cada una de esas tres posiciones. Y una vez que interactúen con ellos y experimenten sensaciones de todo tipo, mentales, físicas, ¿no?, como las que trata de experimentar ella en el campo de la performance, llevar siempre el cuerpo más allá, llevar siempre su mentalidad, su conciencia más allá, siempre hay un más allá, hasta límites insospechados. Eso es lo que pretende Marina siempre. Pues bien, cuando el espectador también experimente estas sensaciones, pues deje de utilizarlos y puedan incluso ser destruidos, ¿no? Son objetos transitorios que realiza en materiales como el cobre, el hierro, en metales de diverso tipo, con sangre de cerdo, que como saben es la sangre más cercana y más parecida a la del ser humano, y con pelo del ser humano, que para ellas son elementos que tienen o están cargados de determinadas energías que pueden contribuir a originar esas sensaciones. Hay objetos transitorios que se consideran útiles para un espectador, como pueden ser estos, para sentarse. Hay objetos transitorios no útiles para las personas, como son estas escobas hechas de cristales. También hay lo que ella llama objetos de poder, diferentes instalaciones, siempre con esos elementos, esas palabras pintadas con sangre de cerdo, ¿no?, ese crying, ese llorando. Y videoinstalaciones, que también es otra de sus facetas y de sus líneas de trabajo importante, ¿no? Pero bueno, aparte de ello, y muy rápidamente, y ya para pasar a lo que son las obras de la Fundación y con ello ya terminar, comienza quizás la Marina Abramovic a partir del año 88, más quizás espectacular, ¿no? Hay algunos historiadores del arte especialistas en la performance que dicen que a partir del 88 nos encontramos con la Marina Abramovic menos pura, más contaminada por el espectáculo, por el teatro, por otro tipo de manifestaciones incluso audiovisuales, pero también una Marina Abramovic interesante, ¿no? Y de esos trabajos he aislado 4 o 5 interesantes, simplemente los voy a citar, como es su famosa biografía del año 1991, que presentó en la 9ª Documenta de Kassel, y que era un repaso de todo lo que había sido su vida y su obra, de varias horas de duración, y comenzaba además así, con ella suspendida a 3 metros del suelo por esas cuerdas, con esas serpientes, esas pitones, ¿no?, que por cierto son elementos muy ligados desde el punto de vista iconográfico a Marina Abramovic, y con esos huesos en el suelo que anticipaban la entrada de 2 lobos por la izquierda y por la derecha. Estamos en los minutos iniciales de su famosa biografía, que luego da lugar a lo que es un repaso de su vida, ¿no? Año 91. Luego, por supuesto, una fecha clave es 1997, porque estrena en la Bienal de Venecia su famoso barroco balcánico, por el que consigue el León de Oro de la Bienal de Venecia, que es el máximo galardón al que puede aspirar cualquier artista, y que consistió ese barroco balcánico en la realización, entre otras cosas, durante varios días de toda una serie de performances, la mayor parte de ellas, como esa que ven ahí, ella vestida, instalada en la parte superior de una montaña de huesos
que ella misma va limpiando y puliendo y que, en sus palabras, suponen una especie de denuncia de las guerras, en este caso civiles, que se estaban produciendo en aquel momento en la Yugoslavia que se estaba desmembrando, ¿no? Es una acción muy interesante, la del barroco balcánico, por la que, como digo, recibió su León de Oro. Luego, en el año 2007, se funda el Marina Abramovic Institute, con su página web. Si alguien está interesado en Marina, pues puede consultarlo por internet. 2009, año muy importante. ¿Por qué? Porque Marina Abramovic estuvo en Asturias, antes incluso del Premio Princesa de Asturias del año 2021, creo que fue, Premio Princesa de Asturias de las Artes, porque estuvo en Asturias, concretamente en las cocinas de la Laboral, realizando toda una serie de fotografías para una campaña que luego iba a utilizar el Teatro Real y que era un homenaje a Santa Teresa. Así se titula la serie de fotografías, además financiadas por el Principado de Asturias en aquel momento. He traído 2 de ellas, homenaje a esta santa por la que sentía tanta admiración, de la que su abuela Milica le había hablado en sus años jóvenes y que, por cierto, toca uno de los espacios más importantes o fetiche en el trabajo de Marina. Marina Abramovic siempre habla de la importancia que los espacios intermedios tienen en su vida y su obra, esos espacios en los que, bueno, parece que no pasa nada, pero pueden estar pasando cosas, ¿no? Los no lugares, ¿no? Donde, bueno, pues se activan energías a veces un poco extrañas. Pero luego, aparte de esos espacios intermedios a los que alude una y otra vez, esto no serían lo que vemos aquí, imágenes de espacios intermedios, habla del sanatorio, de la cocina y del monasterio, el sanatorio, la cocina y el monasterio, como los 3 lugares en los que ella se encuentra más a gusto a la hora de realizar determinados trabajos, ¿no? Y la cocina, no cabe duda, esta cocina, sin lugar a dudas, que la inspiró para la realización en 2009 de este tipo de imágenes. La famosa exposición del MoMA en 2010, El artista está presente. Una exposición, vamos, importantísima, un hito en lo que es la historia de las exposiciones de los últimos años, una de las más visitadas del MoMA, de toda su historia, que era un homenaje a la vida y obra de Marina Abramovic, y en donde ella, durante los días que duró la exposición, a lo largo de 730 y tantas horas, 31 horas con 8 minutos me parece que es exactamente, pues interactuó performativamente con todas aquellas personas que quisieran sentarse delante de ella, ¿no? Y por allí, bueno, la historia de esta exposición es realmente, bueno, daría casi para una conferencia, de la organización de la exposición en primer lugar y de luego cómo se iba autogestionando la gente, pero de una manera súper civilizada y responsable para conseguir sentarse durante aquellos días al menos un minuto delante de la gran performer. Es un tema muy interesante. Aquí aparece junto a un niño, como ven ahí. Y ella, pues, con su actitud, pensando qué pensará el niño o qué le trataré de transmitir, qué energías nos intercambiaremos él y yo a través de esas miradas y con esa mesa y esas sillas que nos separan. Luego el famosísimo, mediatizado encuentro, pues si dejaron de verse en el año 88, 2010, 12, 22 años, ¿no? Con Ulay. Ulay, por cierto, que antes de conocer... yo voy a romper una lanza por Ulay. Ulay, por cierto, que antes de conocer a Marina Abramovic en el año 75, era un importantísimo fotógrafo. Fotógrafo de Polaroid, además. Polaroid le tenía un contrato en exclusividad y es de lo que vivió toda su vida. Al estar considerado, y sigue estando considerado hoy en día, él muere en 2020, Marina nace en el 46, en el 43, Marina está viva y él muere en 2020. Y en 2010 se reencuentran, después de 22 años sin verse. Se reencuentran en el MoMA, se sienta, en YouTube tienen cantidad de capturas del vídeo, cuando él se sienta, ella se emociona, acaban así dándose las manos, todo el mundo estalla en un aplauso, pero bueno, por no
tampoco es que quiera fastidiar la historia, pero en este momento Marina y Ulay estaban sumidos en una batalla legal sin precedentes porque Marina le había quitado todos los derechos de propiedad de las obras que habían hecho conjuntamente entre el año 76 y 88, por los que no estaba recibiendo Ulay ni $1. Y estaban atravesando una situación bastante mala. Al final, los abogados de Marina consiguieron que Ulay apenas pudiera ver hasta el momento en que se murió absolutamente nada, ¿no? Y luego, a mí esta foto me encanta, la he traído porque es la performer performada, ¿no? La que tienen a la derecha es una performer estadounidense bastante conocida llamada Anya Liftig, que para la ocasión se disfrazó o bueno, quiso replicar un poquito la vestimenta y el peinado de Marina Abramovic, se sentó frente a ella y hizo una performance que tituló de una manera muy a lo Harold Bloom la parálisis o la ansiedad de la parálisis, ¿no? La ansiedad de la parálisis, ¿no? De la parálisis, cuando un creador se encuentra con alguien que considera un gigante, se paraliza, ¿no? Y se le provoca cierta ansiedad, ¿no? Pues esta performance de esta performer de Anya Liftig, yo creo que es una de las cosas también más interesantes que pasó durante esa exposición maravillosa titulada The Artist is Present, el artista está presente, ¿no? Y efectivamente estuvo presente esas 730 y tantas horas. Y ya para terminar, y pasamos a revisar las obras de la Fundación, otro trabajo muy importante es el que hizo en 2011, La vida y muerte de Marina Abramovic, que se estrenó en el Festival de Teatro de Manchester y también en el Teatro Real, que es un repaso de la vida y de la obra de Marina Abramovic. Ahí la tienen, con Bob Wilson como escenógrafo y con Willem Dafoe, el artista, también como actor que interpretó en aquel caso el papel de Ulay, ¿no? Pero bueno, ya para terminar este recorrido, vamos a detenernos un poquito en las obras que están en la sala -1 de la ampliación, que son las 9 obras de la Fundación María Cristina Massadeu Peterson y de la colección de Fernando Massadeu. La primera, la primera performance de la que tenemos la fotografía o las fotografías pertinentes, se tituló Interrupción en el espacio. Es esta que tienen aquí. Interrupción en el espacio. Le traigo la primera. Y fue una performance que se realizó y de la que se pueden ver unas fotografías en la exposición en enero de 1977 en Düsseldorf. ¿Y en qué consistió esta performance? Esta performance consistió en una especie de reinversión de otra performance que se había hecho en el año 1976 titulada Relación en el espacio. Aquí estamos hablando de interrupción en el espacio. Y en el año 76 se hizo esta que tienen aquí, Relación en el espacio, consistente en Ulay y Marina desnudos, chocando, encontrándose en un espacio sin ningún tipo de obstáculo, en un espacio diáfano, al principio acercándose el uno al otro, rozándose los cuerpos y luego chocando esos cuerpos los unos contra los otros, cuerpos cuyo sonido se amplificaba precisamente también por esos micrófonos que llevaban incorporados, ¿no? La que tenemos en la exposición es Interrupción en el espacio. Y es que en este caso la Academia de Düsseldorf le dio a Marina y a Ulay, en enero de 1977, un espacio, una arquitectura cortada por la mitad por ese muro que tienen ahí. Y lo que hicieron los artistas, con un público que estaba situado donde María y yo ahora mismo podríamos encontrarnos, lo que hicieron los artistas fue precisamente, y a diferencia de Relación en el espacio, chocar el uno al otro contra ese muro que les impedía acercarse y con el mismo sistema de micrófonos, ver cómo, de micrófonos incorporados en este caso al muro, ver cómo se amplificaba cada vez más el sonido de esos cuerpos al chocar. La acción tenía como objetivo el observar, tanto por parte del público,
del público, del espectador, que estaba, ya digo, en nuestra posición, como de los propios performers, las diferentes reacciones y las diferentes estrategias o estratagemas, en este caso de los performers, para tratar de encontrarse en un espacio común, encuentro que nunca pudo realizarse. La performance duró 44 minutos, está perfectamente temporalizada y codificada. Y de ella tienen toda una serie de fotografías en la exposición, en la planta -1 de la ampliación. ¿De acuerdo? Ahí vemos algunas de esas fotografías. La segunda, a la que me quiero referir, se realizó en el mes de abril de 1977, también por Marina y por Ulay, y se realizó en la Academia de Bellas Artes o el Centro de Estudios Culturales de Belgrado. Se tituló Breathing In, Breathing Out, y es una de las performances que más llama la atención a la gente. Es una performance que se mueve a mitad de camino entre esas performances de riesgo y esas performances de resistencia. En esa Academia de Bellas Artes o en ese espacio cultural se sitúan en el centro de un espacio rodeados, en este caso también por los espectadores o los visitantes, los espectadores en este caso que acuden a contemplar la performance, se sitúan en el centro de ese espacio, mirándose a la cara, el uno al otro, frente a frente, Marina y Ulay. Marina, que exhala todo el aire que tiene en ese momento en sus pulmones, y un Ulay que inhala todo ese aire que Marina había exhalado de sus pulmones. Previamente, Marina y Ulay se habían metido unos filtros en las narices, en la nariz, en las fosas nasales, para evitar que pudiera pasar lo que no querían que pasara a continuación. Y es que, pegadas las bocas, la una a la otra, Ulay comienza paulatinamente a pasar el aire que acababa de inhalar a la boca de Marina. Y Marina hace, una vez que recibe el aire, el proceso a la inversa. De manera que el aire, que en un primer momento contiene grandes cantidades de oxígeno, con el traslado de una boca a la otra, se va convirtiendo cada vez más en dióxido de carbono. Es decir, deja de ser oxígeno y comienza a aparecer el ahogo. ¿Cómo se va detectando ese ahogo? Por unos micrófonos que se habían instalado a la altura de las gargantas y que reflejan cómo los jadeos se van intensificando y subiendo y aumentando con el paso del tiempo, pero jadeos que son producto de la asfixia que poco a poco se van provocando. La acción dura en este caso 22 minutos, que es el tiempo que duran, que permanecen juntos hasta casi desfallecer, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de esta acción? Fueron tres: la autoconfianza, una vez más, la confianza mutua entre los dos performers, la reflexión en torno a algo que puede ser vida, pero que de repente se puede convertir en muerte, como es ese aire que pasa de oxígeno a dióxido de carbono, y la interacción entre un principio masculino y un principio femenino, en este caso el masculino representado por Ulay y el femenino representado por Marina Abramovic, que es una acción realmente importante, interesante, que bueno, pues, da paso a la que es la tercera de 1977, de las 9 que hay abajo. La tercera es esta que tienen aquí, es del verano del 77 y fue realizada en Bolonia. Se tituló, una performance de la que han quedado una serie de fotografías, se tituló Relación en el tiempo, Relation in Time, y consistió en lo que ven ahí, consistió en la colocación, la ubicación de Ulay y de Marina, ojo, esa idea de la semejanza, de la identidad, del parecido, de lo hermafrodita, del pegamento, del uno, de la construcción de un tercer ser, son ideas claves en estos dos personajes, sentados de espaldas, el uno contra el otro, con su cabello unido,
en una performance, en este caso no de riesgo, pero sí de resistencia, que cada minuto el personal de la galería fijaba y congelaba mediante una serie de fotografías que les hacía a los dos performers y tres segundos o unos segundos de grabación que se les hacía, como digo, también. En este caso no cada minuto, cada hora, y 3 minutos de grabación hasta que aguantaron 16 horas. En el momento en el que estaban a punto de desfallecer, a las 16 horas, el público, que en ese momento estaba fuera de la galería, podía entrar en la galería, podía entrar y observar ese estado ya de desfallecimiento casi en el que estaban, de manera que la presencia de ese público era aprovechada por Marina y por Ulay para, sirviéndose de la energía que traía ese público, tratar de aguantar un poco más, ¿no? Efectivamente, lo que pudieron aguantar, ese poco más que pudieron aguantar fue 1 hora, es decir, la performance duró 17 horas, y aparte de esa energía común, de esa fusión de energías, tan importante como he dicho en las performances y tan importante como he dicho para Marina y para Ulay, detrás de esta performance había diferentes elementos de reflexión. Se reflexionaba en torno al yo, a la identidad, a la relación entre los individuos y los cuerpos, a la unión o separación de los individuos y los cuerpos y a las relaciones de soledad y compañía que podían darse entre los individuos y los cuerpos. Es una foto bellísima, además, una foto que recoge esa performance realmente bonita. Son los tres testimonios magníficos que tenemos del año 77, además los tres, en la colección de la Fundación María Cristina Massaeu Peterson, ¿no? Pasamos ya al año 98 con esta fotografía muy interesante también, se titula Imagen de felicidad, Image of Happiness, en donde aparece Marina Abramovic hacia abajo, con el rostro, si se dan cuenta y pueden verla en la exposición, y aquí también se puede ver pues, enrojecido de la sangre que ha ido bajando, que se le ha ido bajando, y que entronca con una videoinstalación del año 96, 2 años anterior, titulada precisamente del mismo modo, Imagen de la felicidad, en donde aparece una Marina Abramovic repitiendo de una manera continua a lo largo de esa grabación lo siguiente. Lo voy a citar mal, evidentemente, no tengo las palabras precisas, pero más o menos recitaba algo así. Esta es la imagen de la felicidad. Aquí estoy, en mi casa, sentada en esta silla, embarazada, esperando a mi marido, esto lo va diciendo en esa grabación, un minero polaco, curiosamente, esperando a mi marido, un minero polaco que tiene que venir de trabajar, con un vaso de leche y la cena preparándosela en casa. Esa era la imagen de la felicidad, ¿no? La que quería trasladar en esa, que choca frontalmente con esa imagen de mujer que tiene Marina Abramovic y que ha construido Marina Abramovic, tan diferente a la imagen de felicidad de esa mujer que está a la espera, ¿no? Quizás es una de sus pocas fotografías vinculadas a una videoinstalación de carácter o de corte femenino o feminista, el rol de ella como artista tan diferente, tan distinto al del rol de la mujer de su generación que se conforma con ese otro tipo de felicidad. Y toco este tema porque es muy frecuente que en entrevistas se le pregunta a Marina Abramovic sobre esa dimensión feminista de su trabajo, que está muy ligada al ámbito de la performance. Y ella dice que para nada, que no es un tema que le interese en absoluto. Ella dice que nació en Yugoslavia en un tiempo en el que el hombre y la mujer tenían los mismos derechos, donde las mujeres trabajaban en las fábricas, eran directoras de museos, no había ningún tipo de discriminación hacia la mujer ni de diferencia, y que por lo tanto, como ella nunca vivió ese rol de pasividad o de subordinación en su Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito,
y la de sus padres, ¿no?, tan férreos, tan héroes, pues que jamás tuvo esa inquietud. Yo creo que si hubiera que conectar el trabajo de Marina Abramovic, más allá de esa reflexión con el dolor, con la violencia, con la energía, con el intercambio, con llevar el cuerpo y la mente hasta límites no explorados, que es algo que le interesa, el deseo, el delirio, conceptos que están en su trabajo. Últimamente yo creo que habría que llevar más bien su trabajo hacia cuestiones de preocupación ecologista, ¿no? Y en eso sí que está realmente muy preocupada, ¿no? Avanzamos. Vamos ya terminando. De 2010 son dos fotografías realmente preciosas, preciosas ya como fotografías, como obras de arte en sí, pertenecientes a su serie Back to Simplicity, Vuelta a la Simplicidad, que son el resultado de los 10 días de descanso que, mientras estaba preparando la famosa exposición del MoMA en 2010, The Artist is Present, los 10 días de descanso que se cogió para irse al sur de Italia y realizar una serie de fotografías que en el año 2012 fueron editadas en un libro titulado Italian Works, obras italianas, y una de ellas es esta, Holding the Goat, cogiendo, agarrando a la cabra, ¿no? Y ahí vemos a una Marina vestida de blanco, curiosamente, vestida de blanco, con el pelo recogido en esa coleta, en un paraje maravilloso, con esas dos rocas que parecen auténticamente dos alas, ¿no?, de una mariposa maravillosa, cogiendo precisamente, agarrando precisamente a esa cabra que, como saben, es el símbolo dentro de un rebaño, es un símbolo de poder, ¿no? Y esa cabra se presenta de una manera tranquila, sumisa, humilde, ante una Marina con el rostro inclinado hacia abajo, que la agarra y que la domina y la controla, pero desde la calma y la tranquilidad más absoluta, ¿no? Es una obra, yo creo, que realmente muy bonita, que decidimos escoger como imagen de la exposición porque yo creo que a todos nos gustó muchísimo, ¿no? Y también de esa misma época, para ir ya terminando, nos falta esta y otras dos obras, está Looking at the Mountains, mirando a las montañas, de Back to Simplicity, año 2010, también ese mismo paraje, esa misma geografía italiana, probablemente el sur de Italia, en donde aparece Marina Abramovic de espalda, ¿no?, ese perfil perdido, otra vez vestida de blanco, muy interesante, con esa coleta, recogiendo su pelo. Y en un proceso, y esto es lo interesante de esta fotografía a mi modo de ver, en un proceso de ritualización de la naturaleza y de identificación de la naturaleza con la mujer, que es un lugar común también de la historia del arte, ¿no? La naturaleza siempre se la ha identificado con la mujer, pero quienes la han identificado con la mujer han sido casi siempre artistas hombres, ¿no? Aquí nos encontramos, y a partir de los años, no aquí con Marina, sino ya en los años 60 y 70, nos encontramos con mujeres que son ellas las que se dedican a partir de ese momento a construir ese arquetipo de la mujer como fuente de identificación con la naturaleza. Y esto es lo realmente original de esta fotografía de Marina Abramovic, que es ella, es una mujer la que construye ese arquetipo, esa relación de la mujer con el medio natural, ¿no? Una ritualización de la naturaleza que ya está en el mundo antiguo y, por supuesto, que ya está también en las tradiciones de las tres religiones, ¿no?, monoteístas, cristianismo, judaísmo y la religión musulmana, ¿no? Una foto bellísima, por cierto, que recuerda una frase, nos tiene que hacer recordar una frase de ese año 2010 que pronunció la propia Marina Abramovic: I have to be like a mountain, ¿no? Tengo que ser como una montaña, ¿no? Parece que es lo que nos está, lo que está diciendo, ¿no? Lo que no vemos, pero lo que está diciendo, ¿no? Tengo que ser como una montaña, ¿no? Como una montaña fuerte, eterna, como anclada a la tierra, poderosa en su geología. Una frase realmente con mucha amiga. Y ya las dos últimas obras, y con esto acabo y espero no haberles aburrido soberanamente, nos hemos ido un poco de hora o bastante. Estas dos últimas obras realmente interesantes, de 2013-2014, esta titulada El Grito, de Ekeberg Park, que es una fotografía realizada con motivo de toda una serie de obras que hizo Marina Abramovic en ese año 2013-2014, conmemorando lo que era el 150 aniversario del nacimiento de Edvard Munch,
El parque Ekeberg es el parque de Oslo en el que se inspiró El Grito, por eso se titula The Scream, El Grito, cuadro de 1895 de Edvard Munch. La ciudad que aparece al fondo es la ciudad de Oslo, esa ciudad fría que parece estar congelada en el espacio y el tiempo, con ese cielo aborrascado. Pues bien, esta es una de las fotografías que surgen de la serie de trabajos que se realizaron en ese parque, que es un parque, por cierto, lleno de esculturas, alguna de ellas, algún objeto transitorio de Marina Abramovic, por cierto, y en donde Marina realizó esculturas, performance, encuentros con ciudadanos del propio Oslo, a los que pidió que replicaran ellos mismos también el famoso grito, ¿no?, de Edvard Munch, y ahí nos encontramos con una Marina gritando a lo Edvard Munch, y con ese árbol a la derecha tan interesante, que más que romántico introduce un elemento, si no gótico, casi goticista, ¿no?, en la composición. No sé, hay algo de Hitchcock a mí, la primera vez que la vi dije, aquí hay algo como de Hitchcock en la propia obra, ¿no? Pero bueno, hay que centrarla más por ahí, ¿no? Y para finalizar ya, esta obra, pertenece a la colección de Fernando Masadeu, el resto a la Fundación María Cristina Masadeu Peterson, esta a la Fundación María Cristina Masadeu Peterson, y esta obra singularísima, que a mí me parece de las más destacadas de la exposición y que pertenece a la colección de Fernando Masadeu, se titula Autorretrato con cristal de cuarzo en la cabeza, ¿no? Y digo que es una obra singularísima por lo que es, por ser un busto, por ser una escultura, por ser un autorretrato. Fíjense además en la disposición del busto, ¿no?, ligeramente inclinado hacia arriba, con esos labios abiertos, como recitando una especie de sutra o mantra, los ojos del cuerpo, de la cara cerrados, y esa hecha en sal, por cierto, y ese cristal de cuarzo en la cabeza que alude al tercer ojo, a la visión interior, a esa visión interior tan de Marina Abramovic, que la lleva hacia esas fuentes del saber y del conocimiento oculto, o al menos no tan visible, esas fuentes en las que ella escarba y sobre las que ella reflexiona. Es muy interesante el cristal de cuarzo y la utilización de esa piedra semipreciosa, porque hay algo en Marina Abramovic muy interesante, que es el interés y la afición que tuvo y ha tenido a lo largo de su vida, y sobre todo en sus viajes a Latinoamérica y en especial a Brasil, a la zona de la Amazonia, a buscar este tipo de piedras preciosas o semipreciosas en las que Marina Abramovic ve una carga de energía que quizás es la que ella quería trasladar con su colocación en la frente a ella misma como retratada y como artista. Y con esta obra, aunque podríamos seguir diciendo muchas cosas más, son las 9, damos por terminada esta conferencia. Muchas gracias.